nombre es Diana César, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro de la extensión de Yaracuy y en la presente exposición hablaré sobre el derecho tributario, su autonomía y así como también sus principios y las ramas. Ok, para empezar, ¿qué es el derecho tributario o qué se entiende por derecho tributario? El derecho tributario, también conocido como derecho fiscal, es la disciplina o parte del derecho financiero que tiene por objeto el estudio del ordenamiento jurídico que regula el establecimiento y la aplicación de los tributos. Este, a su vez, estudia las normas jurídicas a través de las cuales el Estado ejerce su poder tributario con el propósito de obtener de los particulares ingresos que sirvan para sufragar el gasto público en áreas de la consecución del bien común. Ahora bien, según el legislador Moya, el derecho tributario es un conjunto de normas jurídicas que se refieren a los tributos reglamentándolos en sus diversas formas. Es decir, que el derecho tributario establece los parámetros legales a seguir, ya sea por el contribuyente o por los funcionarios. Ahora bien, la autonomía del derecho tributario. ¿Por qué se habla de esta autonomía? Bueno, se ha discutido si el derecho tributario es autónomo en relación a otras ramas del derecho. Según Villegas, en el año 2002, él consideraba que el concepto de autonomía dentro del campo de la ciencia jurídica es equívoco y adolece de una peguedad que dificulta la valoración de las diferentes posiciones. También estableció que la posibilidad de independencia absoluta o de frontera cerrada en el sector jurídico tributario es inviable, por cuanto las distintas ramas en que se divide el derecho no dejan de conformar el carácter de parte de una única unidad real, que es el orden jurídico de un país, que es emanación del orden social vigente. También, mucho se ha escrito, o quizá demasiado, de esta autonomía, para visualizar si el derecho financiero en general y el tributario en particular son derechos autónomos, especializados o particulares, o si por el contrario no son sino una parte del derecho administrativo. Problema que ya de por sí tiene una importancia limitada, al igual que todos los de su género, pero que todavía aparece tanto menos grave cuando se piensa de todos aquellos que se han ocupado del mismo. Autonomistas o antiautonomistas están de acuerdo sobre los dos únicos puntos que se podían presentar en un interés real sustancial. Eso quiere decir que son, primero, que el derecho financiero y el tributario no constituyen en ningún caso algo desgajado de las otras ramas del derecho, una especie de ordenamiento jurídico que de por sí, toda vez que dada la unidad del derecho, cualquiera de sus ramas, aun cuando sea autónoma, está necesariamente ligada a todas las demás, por las cuales forman un todo único. Y la segunda es que existen principios generales del derecho financiero y tributario a los que se debe recurrir para la interpretación y la integración de las normas que les corresponden, y esto tanto si se admite la autonomía del derecho. Ahora bien, los principios generales del derecho tributario. Primero, tenemos el principio de legalidad. Este principio es fundamental del derecho público, conforme al cual todo ejercicio de poder público debe estar sometido a la voluntad de la ley y no a la voluntad de las personas, por lo cual se dice que él mismo establece la seguridad jurídica y el principio de legalidad, que es la regla fundamental del derecho público. Y en tal carácter se puede decir que actúa como parámetro para decir que un Estado es un Estado de derecho, pues es la más acabada garantía establecida en el Estado del derecho en beneficio de los administrados contra las posibles arbitrariedades de la autoridad ejecutiva, para lo cual el ordenamiento jurídico debe establecer el marco legal de la misma. También tenemos el principio de generalidad. Este busca la contribución de todo el colectivo del sostenimiento de la carga pública, es decir, todo ciudadano debe tributar y no pueden haber ciudadanos exentos. Se fundamenta
en lo expresado en el artículo 133 de nuestra Constitución, en los términos siguientes, el cual establece que toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la presente ley. También tenemos el principio de igualdad. Este principio encuentra una clara concreción en las relaciones que se originan de manera particular, imponiéndose como regla que el estatus jurídico de una persona no puede ser modificado por la voluntad unilateral de otra. El mismo se basa en la igualdad ante la ley, es decir, que la ley se aplica de igual manera a toda persona, o sea, que frente a una relación jurídica tributaria nacida de la ley. El principio de progresividad es un principio que ordena que las medidas adoptadas por el ente administrativo deben ser proporcionales con el supuesto de hecho de que se trata. En este sentido, el referido principio constituye una exigencia para la administración, ya que para fijar una sanción entre dos límites mínimo y máximo, deberá apreciar previamente la situación fáctica y atender al fin perseguido por la norma. El principio de no confiscatoriedad es un principio que podemos decir que un tributo es confiscatorio cuando absorbe una parte sustancial de la propiedad o de la renta, es decir, cuando merma parte del capital o acaba con la renta. Se encuentra establecido en la Constitución y consagra el derecho a la propiedad privada, a su libre uso y goce, el disfrute y disposición y prohíbe la confiscación. También tenemos los principios de justicia tributaria, que se refiere principalmente al deber de contribuir a los gastos públicos, el cual queda supeditado a la justa distribución de las cargas según la capacidad económica del responsable o de los contribuyentes, pero respetando el principio de la progresividad. Ahora bien, por último tenemos el principio de prohibición de impuestos pagadero en el servicio personal. Este señala que el pago de los tributos siempre debe ser en dinero efectivo. No puede pagarse con conducta o contemplándose aquí la provisión de las obligaciones de hacer y no hacer, tal como se expresa evidentemente en protección de los derechos individuales de las personas. Y entonces esto se encuentra consagrado en la segunda parte del artículo 317 de la Constitución. Ahora bien, cuando hablamos de las ramas del derecho tributario, podemos decir que primero tenemos la rama del derecho material, derecho tributario material. Este prevé los aspectos fundamentales del ligamento jurídico sustancial que nace cuando el Estado se considera acreedor de un tributo y lo pretende de un integrante de la comunidad. También tenemos el derecho tributario formal, que es el conjunto de normas que regulan la actividad de la administración pública, que se encarga de la determinación y de la recaudación de los tributos y de su tutela, entendiéndola en su sentido más amplio. El derecho tributario procesal, que es el encargado de estudiar las distintas formas y maneras de relación jurídica tributaria que surgen entre el sujeto activo y el pasivo, que son el Estado y el contribuyente, por causa de las divergencias entre ambas partes. Tenemos el derecho tributario penal, que es la rama del derecho público interno que se encarga de la imposición de sanciones que son penas cuando se infringen alguna de las normas previstas en el derecho tributario.
Este derecho tipifica las infracciones y delitos fiscales, así como las penas corporales, pecuniarias y de otro tipo aplicables a tales casos. El derecho tributario internacional, que es este derecho, estudia las normas que deben ser aplicadas en aquellos casos en los cuales dos o más países pretenden o reclaman soberanía tributaria en relación con una misma situación jurídica. Asimismo, analiza los diversos métodos que pueden ser implementados entre los diversos países a fin de limitar a su mínima expresión los problemas que surjan con ocasión de la llamada tributación internacional. Y por último tenemos el derecho tributario constitucional, que es el estudio de los principios jurídicos que rigen la tributación en nuestra Constitución, el cual regulará el comportamiento de las normas de carácter fundamental que serán aplicadas en el ejercicio de la potestad tributaria, además de definir las limitaciones en cuanto al ámbito de aplicación entre el Poder Nacional, Estatal y Municipal, siendo esta la base fundamental de la aplicación en el derecho tributario. Muchas gracias.